Este martes se conoció un video en el que se revela que el expresidente Evo Morales pide proteger a Yanine Áñez para que asuma la presidencia el 2019. Y estas son las repercusiones. Hay que cuidar a Áñez con tal que garantice las elecciones. Todo dicen que garantiza elecciones. Hay que estar ahí. Sí, pero tiene razón. Que no salgan Áñez, pero garantiza las elecciones. Eso es lo que dice. Este video circuló la mañana de este martes. Supuestamente fue grabado en agosto de 2020, cuando Luis Arce ya era candidato presidencial. En el mismo, el exmandatario Evo Morales pidió proteger a la expresidenta Yanine Áñez para garantizar las elecciones del pasado año ante un eventual golpe de Estado contra la exmandataria. Al respecto, el exdirigente de la COR alteña y abogado Roberto de la Cruz dice que es una evidencia que el exmandatario avaló en su momento la sucesión constitucional. Significa que el mandato de Yanine Áñez gozaba de la venia y beneplácito de Evo Morales. Y en materia legal, jurídico, implica la complicidad, si es que existe el supuesto delito de golpe. Y si no, Evo Morales está avalando la legalidad del mandato constitucional de Yanine Áñez. El senador Leonardo Loza afirma que Morales nunca respaldaría la conformación de un gobierno de facto, a tiempo de poner en duda la veracidad del audiovisual revelado este martes. Nuestro hermano Evo es un hombre democrático, un hombre que respeta principalmente la constitución política del Estado, pero recalco, no, en jamás ni en su sueño va a avalar al golpe de Estado ni a la dictadura. No, personalmente no he observado, pero recalco tantas cosas que circulan, no, ojalá sea falso esta situación. La pasada semana, el debate sobre la sucesión constitucional y las renuncias de las máximas autoridades legislativas de la anterior gestión elevó la tensión en el escenario político de la Asamblea Legislativa. El oficialismo envió una nota al Papa Francisco donde manifiestan su reclamo por el informe de la Iglesia Católica sobre la crisis política del 2019. Opositores dicen que es el informe más creíble en torno a los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Estamos enviando esta nota de reclamo, esta carta de reclamo, ante el hermano Francisco, Papa de la Iglesia Católica, que haya presentado un informe donde se indica de que hubo un vacío de poder. Y segundo, que indica también en ese mismo informe de que esa reunión que han sostenido habría sido con la participación de algunas organizaciones sociales. Totalmente falso. Nosotros conocemos in extenso el informe de la Iglesia, no dudamos de la neutralidad, de la imparcialidad en este momento. Es una remisión en realidad a los hechos que han ocurrido y nos parece que en honor a la verdad son los más fehacientes de la crisis sociopolítica que ha vivido. Es absolutamente vergonzoso y cínico que el gobierno recurra ahora al nivel externo. En este sentido nosotros rechazamos todas aquellas expresiones de querer defenestrar la independencia de la Iglesia. Estamos en un Estado laico y en ese sentido nos parece, repetimos, el informe de la Iglesia lo más neutral y lo más imparcial en este momento. El arzobispo de La Paz señala que las críticas al documento de la Iglesia sobre los hechos de noviembre de 2019 no toman en cuenta el momento cuando se buscaba salidas a la crisis. La Iglesia Católica salió al paso este martes a las críticas del oficialismo para afirmar que durante la crisis del 2019 se la jugó entero por la pacificación del país y reveló que el documento difundido la anterior semana fue realizado a pedido de la Fiscalía para que se dé a conocer el rol de los facilitadores. Pero una participación política, claro, la tengo todos los días en la relación con la gente. No las jugamos en ese momento. A veces se ha acertado, se ha ido por el camino correcto. Es un informe que se nos ha pedido oficialmente, lo hagamos. ¿Quién lo ha pedido? Las autoridades que ahora están investigando este supuesto golpe de Estado.
¿no? Ellos lo han pedido por escrito. Y nosotros hemos respondido también por escrito para evitar la mayor cantidad posible de tal vez de un olvido, o de alguna omisión o de alguna confusión. El arzobispo reconoce que existen algunos errores aislados en el documento, pero de ahí a decir que todo es una mentira es un extremo, y reivindicó el papel de la Iglesia para evitar un mayor derramamiento de sangre y lograr un acuerdo político. Pequeños hechos bastante aislados, concluir, por ejemplo, de que la Iglesia miente, porque el relato no es una fotografía de la realidad, ya es mucha afirmación, ¿no? El arzobispo también aseguró que el Papa respaldará el documento porque menciona que no fueron indiferentes en el conflicto y facilitaron una salida pacífica a la crisis. El embajador de la Unión Europea lamentó que en Bolivia no hay un clima propicio para el diálogo y, por lo tanto, la reconciliación para buscar la paz, estabilidad y el progreso. En un seminario del gobierno para destacar las experiencias internacionales para el reencuentro, este martes el embajador de la Unión Europea en Bolivia destacó que Europa apostó por el diálogo para lograr la paz y que eso mismo hizo en el país. Como Unión Europea apoyamos este proceso de reencuentro de todo corazón, pero no somos ingenuos. El clima político actual parece no ser muy propicio para ese diálogo. Para avanzar en la reconciliación y el reencuentro es necesario bajar tensiones y tener voluntades. De lo contrario, no funcionará. Sin embargo, el embajador Michael Doxy lamentó que no pueda haber reconciliación en Bolivia porque no hay diálogo sin la voluntad política de todas las partes. No puede haber reconciliación o reencuentro sin diálogo. Segundo, no puede haber diálogo sin la firme voluntad política de todas partes. La reconciliación o el reencuentro no puede ocurrir en un mundo separado y paralelo. El seminario realizado por la vicepresidencia trata precisamente sobre el diálogo, por eso el embajador recuperó un principio aymara, el que los pueblos deben aprender a comunicarse y dialogar, lo pronunció en idioma nativo. Y diputados trató la ley de ascenso a generales en la policía. Tras el inicio de la discusión sobre el proyecto de ley que reformula el ascenso a generales en la policía, opositores adelantaron su rechazo a la propuesta con el anuncio de que interpondrán recursos de inconstitucionalidad porque el ministro de Gobierno no puede formar parte del alto mando policial y porque no se puede cambiar la modalidad de evaluación para designar a los máximos jefes policiales. Lo que quieren ahora hacer es que la policía esté supeditada, sea un apéndice del poder político de turno, estableciendo como máxima autoridad de la policía boliviana al ministro de Gobierno. No se puede derogar 26 artículos de la ley orgánica sin antes tratar la propia ley orgánica, vale decir, esta ley no es aplicable, sería inconstitucional y nosotros vamos a demandar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley con el que el MAS busca someter a la policía al control político del poder de turno. Comienza la cernida del yunquerío con la designación del presidente. Y solamente los que ha designado el presidente previamente, años previos, son los que pueden ir ascendiendo. No hace falta ser un experto en la Policía Nacional para darse cuenta de eso. En cambio, oficialistas aseguran que la norma respeta la institucionalidad de la policía y que la oposición solo busca generar confusión y malestar con sus declaraciones. No va a estar armando la cabeza, sino más al contrario, va a ser un intermediario dentro de la coordinación de nuestro presidente, ¿no? Y lamentablemente ellos confunden esa situación como si fuese directamente el que va a manejar el ministro de Gobierno. Constitucionalmente, dentro de las atribuciones, el único quien puede nombrar, quien puede designar es el presidente, ¿no? Quien toma la última palabra es el presidente o la presidenta para ascender, ¿no? Se pone en conocimiento del Senado, donde el Senado evalúa, ¿no?, sus méritos, gracias en este caso, los méritos que tienen cada uno y de acuerdo a ello se hace conocimiento posteriormente a ello. Este lunes, dirigentes de los policías en servicio pasivo manifestaron su rechazo al proyecto de norma, pidiendo el respeto a la institucionalidad y a la conformación del alto mando en el marco de la ley actual, sin afectar al verde olivo.
Y mientras se instalaba la sesión de diputados para debatir el proyecto de ley para regular el ascenso a generales en la policía en la Plaza Murillo, un grupo de policías jubilados que se encontraba en vigilia por el tratamiento de esta norma pedía respeto a la institución Verde Olivo y se enfrentó así a golpes y empujones con seguidores del MAS, quienes cuestionaban la posición de los uniformados en retiro. La trifulca terminó en la esquina de la catedral.